Y saludamos a esta hora a Jorge Gómez Gallego, ex representante a la Cámara, ex diputado de Antioquia, y bueno, hoy hace parte de los cuadros de directivos de el equipo de Dignidad, ¿cierto, doctor Jorge? Bienvenido a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar aquí. Hola Roger, qué pena, casi no me conecto, tuve líos con el enlace en el computador, entonces tuve que conectarme por el teléfono porque no fui capaz de ponerlo en el computador. No, muchas gracias por la invitación, sí, un saludo muy cordial para toda la audiencia. Roger, aquí escuchando las muy sabias opiniones del doctor Suárez Tamayo, me pareció muy acertado su análisis. Y bueno, muchas gracias Roger, aquí estamos para lo que tú consideres pertinente. Muchísimas gracias. Oiga, doctor Jorge, perdóneme la pregunta. ¿Usted sigue siendo parte del equipo Dignidad? ¿Cómo es que llama completo el nombre? Compromiso. Dignidad y Compromiso, que es la fusión de Dignidad de Jorge, el ex senador Jorge. ¿Cuál es el apellido del doctor Jorge? Jorge Enrique Robledo. Jorge Robledo y de el ex alcalde y ex gobernador de Antioquia, Sergio Juanjo Valderrama, de Dignidad y Compromiso. Usted también ahí, sigue ahí, ¿cierto? Sí, yo soy del Comité Ejecutivo Nacional y en Antioquia hago parte de la Secretaría de Organización y por eso he estado dedicado a la organización de los comités, a la capacitación de la gente y ahora en este periodo a ayudar a organizar las listas para consejos municipales de juventud, que es la próxima tarea que nos vamos a enfrentar el 19 de octubre, Roger. Muy activo, sigo la política, como dicen por ahí, ex políticos no existen. Yo seré desde muy joven de dedicar mi vida a la lucha por transformar esta sociedad y todavía creo que me quedan arrestos y alientos para seguir trabajando en esta causa, Roger. Qué bueno. Aunque permítame, yo hago un paréntesis. Hoy mencioné, a propósito de lo de Álvaro Leiva Durán, que lo han señalado de apátrida, de traidor a la patria, de conspirador, etcétera. Entonces me fui a la memoria y recordé cuando trataron a Piedad Córdoba, senadora de la República en 2007, por el Partido Liberal, también de apátrida, de traidora, de conspiradora, y recordé a Augusto Posada Sánchez, quien fue representante de la Cámara y la denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones por precisamente traición a la patria. Entonces, ¿por qué estoy recordando a Augusto en este momento con ustedes? Porque él sí parece que si fuera un expolítico. Oiga, le cuento que fue un político metido del todo en la política y hoy no quiere saber nada de política. Entonces, ¿será que esa es la excepción, doctor Jorge? O de todas maneras, ese bicho está ahí metido. Pero usted está hablando de Leiva. No. Leiva más político que él. No, está hablando de Augusto Posada Sánchez. Bueno, hay gente que tiene pasos, pero pasos muy fugaces por la política y así como entran, salen, sin romperse ni manchar, sin romper ni manchar la política, realmente. Bueno, inmaculado. Sí. Inmaculado. No, porque Leiva lleva 40 o 50 años en política y sigue todavía metido en política porque estos actos son políticos. A la lata. Sí. Oiga, Jorge Gómez, bueno, entonces, es que yo estaba pidiendo un título a usted ayer, pero yo titulé de la siguiente manera. El ex representante a la Cámara y ex diputado de Antioquia, Jorge Gómez Gallego, sigue comprometido contra la minería en Jericó, ¿cómo que la mencioné? Macrominería en Jericó. ¿Todavía usted está en esa lucha? Sí, mira, es que nosotros, lo que pasa es que como te conté que estaba viajando, vi apenas a la solicitud de un título y te dije que pusiéramos eso, minería sí, pero no así. Porque pero pongo sobre la mesa esto. Yo soy, si se quiere decir, prominero. Yo no soy antiminero. Yo no estoy en contra de la práctica de la minería. Me parece absurdo levantar una bandera que diga no a la minería. La minería hace parte, es natural a la actividad del ser humano.
O sea, uno puede incluso llegar a afirmar que el ser humano es un ser minero. Una de sus características fundamentales es que somos mineros. Una de las cosas que nos diferencia de los demás animales que habitan este planeta es que somos mineros y los otros no. Y incluso las edades de la prehistoria, recuerden que se llaman la edad de hierro, la edad de bronce, etcétera, etcétera, la edad de cobre. O sea que no, el contrasentido de no a la minería no hace parte de mi ADN. Pero sí tengo un criterio que corresponde a eso que te dije, que te propuse que hiciéramos como titular, y es que la minería debe hacerse sí y solo sí donde la relación costo-beneficio sea ampliamente favorable al beneficio. Y yo creo que en el caso de Jericó sucede todo lo contrario. El costo de instalar allá un proyecto de mega minería es un costo tan alto que no justifica los pocos beneficios que le quedarían al territorio y a Colombia por esa explotación. Nosotros hicimos un análisis de cuánto es lo que le va a quedar al país por minería, y realmente es una chichigua al lado de lo que le va a quedar a la multinacional. Nosotros nos pusimos a hacer a precios de hoy. ¿Cuánto valdrían esos 4.9 millones de toneladas de concentrado de cobre en el mercado mundial? Y eso tiene un precio más o menos estándar, pero los costos de transporte a China son mucho más altos que los costos de transporte a Estados Unidos. Entonces, para saber cuánto podría costar, calculamos que esos 4.9 millones durante los 20 años de ejercicio de la actividad minera en Jericó podrían rentarle utilidades a la multinacional en promedio. Si todo lo mandan la mitad de China y la mitad de Estados Unidos, si todo lo mandan de Estados Unidos, las utilidades se disparan, y si todo lo mandan a China, las utilidades rebajan, pero en promedio podrían ser entre 66 y 70 billones de pesos, el equivalente de convertir los dólares de hoy a pesos de hoy, mientras que al territorio y al país escasamente le quedan como 4 o 5 billones de pesos de regalías y de aumento del mercado interno en Jericó, y los jornales que generarían, pues desde luego son unos jornales que tendrían ingresos mayores durante 20 años que los ingresos que le generan a los jornaleros de café, de aguacate, de leche y de otros cultivos que hay en la zona. Pero es transitorio. Es una cosa que dentro de 20 años nos quedamos con el hueco, con la montaña de lodo, y los místeres del Anglo-Gol Ashanti se quedan con la montaña de dólares. Esa es la explicación más clara. Por eso entonces minería sí, pero no así. Costo-beneficio, y la explicación que usted nos da. Pero, ¿quién entiende eso? ¿Quién debe entender eso tan claro que usted está planteando, Jorge Gómez? Esas decisiones las toman los gobiernos, los estados. Aquí vivimos un periodo de una feria de megaminería de los gobiernos de Uribe, de Santos principalmente, unos gobiernos que le entregaron el territorio de una manera descarada a unas puñadas de multinacionales, algunas de las cuales tenían la de explotar el recurso, pero muchas de ellas tenían la intención de quedarse con el título para especular con él en las bolsas de valores, sobre todo la de Toronto, que es donde se negocian las acciones de los tenedores de esos títulos. Así que el daño que le hicieron al país fue horrible, porque desconocieron a los pequeños y medianos mineros, a los mineros ancestrales y tradicionales, empezaron a perseguirlos de manera inmisericordia para entregarle el territorio a esas multinacionales. Y hubo el cambio de gobierno, y el doctor Petro le prometió un cambio a la población, y el cambio fue que en vez de perseguir a los pequeños y medianos mineros, solamente empezó a decir que en minería no en ninguna parte, que es otro contrasentido. O sea, un error no se puede corregir con otro error. El error de haber entregado el territorio al país a un puñado de multinacionales no se puede corregir con no entregarle nada a nadie, porque este gobierno tampoco ha beneficiado a los pequeños y medianos mineros, ni a los ancestrales ni a los tradicionales. A las multinacionales las ha dejado seguir operando tranquilamente, y incluso el doctor Petro en estos días dijo que a la Anglo-Gol Ashanti le habían prorrogado nuevamente el plazo para entregar del título de explotación, que tiene título,
y para que pudiera hacer el proceso de entrega de los documentos para la licencia ambiental. Dice que fue que una funcionaria lo traicionó. Pues yo no me explico cómo a un gobierno lo traicionan todos los funcionarios. No ha habido un funcionario que no traicione este gobierno. Pues mire lo de Leiva, ¿no? O sea, ahora resulta... Esto se vuelve una cosa, realmente un galimatías, Roger. La irresponsabilidad de los gobiernos todos, incluido este, en el tema minero, es asombrosa. Jorge, buenos días. Hola Germán, ¿cómo estás? Bien, aquí, ¿cómo va todo? Muy bien, hombre, no sabía que estabas por ahí. Bienvenido, Jorge. Una pregunta, o más bien una apreciación sobre AngloGold Ashanti. Estamos hablando pues del proyecto Quebradona, pero son muchas las críticas que ha recibido esta empresa, sobre todo por el tema del impacto ambiental y en general la minería de oro, de cobre y de todos estos minerales, pues siempre ha sido criticada por el impacto ambiental. Es esto de tierra arrasada, que no queda nada ni siquiera para que nazca hierba, pues es lo que siempre se le critica a estas explotaciones mineras. Y la comunidad está defendiendo el tema del agua y hemos visto que hasta acusaciones a campesinos por parte de la minera que estuvieron en la cárcel ya los liberaron. Es decir, ahí, ¿cómo hacer para equilibrar las dos cosas y para exigirle a una minera que cumpla con el tema del impacto ambiental? Sí, el tema de Jericó es que la explotación de esta mina de cobre es tan agresiva que va a depositar unos relaves. Es que, ojo, para extraer un poquito de cobre hay que remover unas muchas toneladas de roca. Y el primer proceso que se le hace al cobre es un proceso de flotación, que es en unas piscinas añadiendo unas sustancias químicas que producen unas burbujas que atrapan las partes que más cobre tienen y lo extraen de las piscinas, del proceso de flotación. El resto de material lo tienen que devolver, guardar en alguna parte y botar en alguna parte. Y entonces han decidido en el proyecto que presentaron hacer un gran botadero de estos residuos, relaves o estériles, tienen distintos nombres. Y el botadero es del tamaño dicen que de la Piedra del Peñol o del Cerro Tusa, o un hueco del tamaño de Porce2 o Porce3, al lado del río Cauca. Eso genera grandes líos, genera grandes generación de material particulado, y el transporte del material en esos volúmenes asombrosos, lo que produce es una huella de carbono enorme. Entonces, toda actividad humana, yo no tengo pues ese ambientalismo vulgar que a veces dice que nada que afecte la naturaleza se puede hacer, porque entonces tendríamos hasta que dejar de respirar. Cuando usted respira, se chupa el oxígeno y lo que exhala es CO2. O sea, entonces no podríamos ni respirar. Toda actividad humana tiene un impacto. Lo que hay que ver es si ese impacto, primero, es mitigable, y segundo, al final, después de mitigar el impacto, el daño es mayor o menor que el beneficio. Y en este caso yo estoy repitiendo y repitiendo, no con base a percepciones ideológicas, no. Hay un estudio de Confama, que dice con claridad que los daños son superiores a los beneficios. Y Confama no es ninguna entidad de pipiripao, ni son de los ambientalistas vulgares, ni nada de esas cosas. O sea, ahí hay una realidad que nadie puede desconocer, y es el Estado el que tiene que atender eso, y desafortunadamente los gobiernos anteriores no lo atendieron, y este gobierno amaga y dice y hace bulla y dicen que están con los campesinos y no sé qué, pero en los hechos no han hecho mayor cosa para impedir este proceso de licenciamiento ambiental de la AngloGold Ashanti. ¿Por qué se refiere usted a Confama como autoridad? ¿Está hablando de la Caja de Compensación Familiar? Sí, claro. Es que Confama tenía un proyecto de un gran parque recreativo en Jericó, a la orilla del Cauca. Entonces, cuando llegó el proyecto de la minera, pues contrató un estudio para saber si el parque recreativo era compatible
al lado del depósito de relaves de la AngloGold Ashanti, y entonces contrató unos expertos, geólogos, bueno, una serie de técnicos para que le dijeran si esa inversión que iban a hacer valía la pena o no, y el estudio es bastante interesante y concluye, primero, que es bobada que se pongan a seguir jodiendo con un parque recreativo, que eso no es compatible con la actividad minera que le van a poner al lado. Pero como hacen estudios de los impactos ambientales que va a tener, de los impactos económicos que va a tener sobre la zona, concluyen que ni siquiera el proyecto es viable. O sea, no es que Confama se haya metido en temas ambientales, no, es que Confama tenía un proyecto ahí al lado de donde van a hacer el depósito de relaves. Y entonces, pues, si yo tengo en la casa un proyecto de hacer un centro comercial y al lado me van a poner una fábrica de bombas, yo tengo que, una cosa de dinámica, una cosa de cosas combustibles, yo contrato a alguien que me diga si el proyecto que tengo en el lote del centro comercial es compatible con lo que un vecino va a hacer, y eso fue lo que hizo Confama. Ah, bueno, sí, responsable, pues, haber tomado esa decisión, no, pero entonces no lo hace como autoridad ambiental, que no lo es, sino que contrató autoridad ambiental para que le aclarara sobre su proyecto. Claro, por interés particular de Confama, no era pues que Confama estuviera metiendo en lo que no le tiene. Sí. No, de ahí me inquietó, pero la respuesta es muy clara. Oiga, Jorge, usted dice una cosa, pero absolutamente cierta, que es muy, digamos, difícil de refutar, a no ser que usted nos ponga un ejemplo como que nos puso. Es que el progreso necesariamente tiene que afectar el medio ambiente, dicen algunos. Entonces, es imposible que no haga el ser humano algo que no afecte al medio ambiente. Y para la muestra, el ejemplo que usted propone, el de respirar, buenísimo el ejemplo. Pero entonces se viene hablando mucho de sostenibilidad. Esa palabra, pues digamos que se va volviendo repetitiva y uno dice, así, la sostenibilidad productiva, así, la sostenibilidad. Pero entonces, a ver, con ese conocimiento que usted tiene al respecto, díganos, ¿qué realmente significa la sostenibilidad y cómo se pone en práctica para que realmente haya equilibrio entre el desarrollo, el progreso y el respeto y la defensa del medio ambiente sano? Roger, como todo en la vida, no se puede analizar ningún fenómeno o ningún criterio de sostenibilidad sobre una sociedad o sobre un territorio o sobre alguna actividad sin analizar el entorno completo. Entonces, sostenibilidad en países como el nuestro, del tercer mundo, en lo que tiene que ver con emisión de gases de efecto invernadero, con daño al medio ambiente, no puede medirse con el mismo rasero de cómo se mide una actividad económica en un país del primer mundo. Y me explico. Colombia es un país que en el concierto de las naciones solo emite el 0.03% de los gases de efecto invernadero. O sea, nuestra responsabilidad en el daño ambiental del planeta es prácticamente insignificante y tiene que ver más con la deforestación que con la emisión de gases de efecto invernadero. Más con eliminar los elementos que absorben el CO2 que con generación de CO2. Entonces, los criterios de sostenibilidad en Colombia no pueden ser los mismos de los criterios de sostenibilidad en China o en Estados Unidos, que son responsables de la gran cantidad de emisiones de gas carbónico que hacen el daño a la capa de ozono y que permiten el calentamiento global. Entonces, aquí hay una cosa. ¿Qué diría yo que un gobernante responsable debiera hacer en Colombia en cuanto a sostenibilidad? Dedicar una cantidad ingente de recursos y una cantidad enorme de recursos a lo único que podemos hacer de manera efectiva, y es la mitigación y la preparación dijéramos la mitigación, es lo único que podemos hacer, mitigar. Entonces, en ese sentido, pues nuestra actividad debe ser absolutamente responsable en eso, pero también se pueden establecer acciones para impedir que proyectos de gran impacto depredador sobre el ambiente pues se frenen, porque finalmente ese es un problema, dijéramos, que puede darnos unos dólares, pero unos dólares que nos serán improductivos. Mire usted, aquí hay un problema, una discusión a fondo. Minería en Colombia. La minería es muy importante,
pero si la minería reemplaza a la industria y el agro, lo que le hacemos es un daño al país. En Australia hay megaminería, en Canadá hay megaminería, pero esa megaminería es un complemento para la actividad industrial y agropecuaria. En Colombia han pretendido reemplazar el agro y la industria con minería. Entonces, aquí ya hablemos de sostenibilidad. ¿Qué sentido tiene que permitamos unos, por ejemplo, el de la Colosa? Eso es otro proyecto, el que yo creo que es inaceptable que se apruebe. En el momento está congelado, el de la Colosa en Cajamarca, en el Tolima. Ese proyecto de era un proyecto de explotación de oro a cielo abierto, absolutamente depredador. Afortunadamente las comunidades se pararon en las de atrás y no dejaron que el proyecto siguiera adelante. Hay proyectos de proyectos, ¿no? Ahora, siempre habrá algún, como le digo, algún impacto. Y la sostenibilidad hay que analizarla en el contexto de cuál es la participación nuestra en el daño ambiental en el planeta. Jorge, volviendo con este tema de la sostenibilidad y los compromisos que digamos que adquieren las mineras en caso de el inicio de una explotación, pues uno de esos componentes o de esos compromisos precisamente es la sostenibilidad, pero está también la seguridad y la salud ocupacional, el beneficio social que dejen estas explotaciones mineras, que se cumplan las leyes y haya transparencia y que haya desarrollo para el territorio. Y lamentablemente en algunos casos en Colombia esas explotaciones mineras no cumplen con todo esto. Yo se lo preguntaba hace un rato y mire lo que pasó con la explotación de carbón. Las comunidades afectadas por el polvillo y cuando terminan las explotaciones se van y no hacen esa mitigación de la que usted habla y no hay desarrollo para el territorio y hay unos fenómenos hasta de violencia que están alrededor de las explotaciones mineras y entonces el beneficio al final, ¿cuál es? Sí, yo sobre lo de carbón, nosotros hemos tenido siempre una observación. Yo creo que Colombia debe aprovechar su potencial de productor de carbón y no de dejar el carbón enterrado. Lo que pasa es que el carbón en La Guajira, en general, excepto algunos casos excepcionales donde han dañado arroyos o han dañado fuentes de agua, en general el carbón en La Guajira es un poco como el cobre en Chile, que el impacto ambiental sobre una zona donde no hay una gran riqueza ambiental, porque es una zona semidesértica, pues dijéramos, menos impactante. Y lo que debe atender sobre todo es que ese desarrollo minero y ese desarrollo de explotación de un recurso natural importante y importante para el país, importante para el mundo en cuanto a la necesidad de generación de energía, ese recurso sirva para que la gente también mejore sus condiciones de vida y de trabajo. Y lo que ha sucedido es que por lo menos un sector muy importante de la población de La Guajira, en vez de mejorar sus condiciones, ha deteriorado sus condiciones de vida, tanto en salud como en su vida material. Muchos sectores de La Guajira se han beneficiado del desarrollo minero. Ha habido realmente, es innegable que hay municipios que han recibido unas sumas enormes de regalías, que hay gente que se ha capacitado y trabaja como ingeniera o como ingenieros o como operadores en las minas, y ese sector se ha beneficiado, pero resulta que este es un recurso que es de todos y debiera beneficiar a todos, y hay comunidades absolutamente golpeadas y absolutamente, dijéramos, no se han beneficiado. Pasó el tren del desarrollo y los dejó, no les ayudó. Los recursos también se fueron en gran parte para el exterior. Aquí hay un problema que es un problema de soberanía nacional. Si usted maneja el criterio de la economía minera como simplemente un negocio que vengan inversiones de capital extranjero para ayudar a mejorar la relación de la balanza de pagos y a resolver esos, dijéramos, macroeconómicos que requieren los gobiernos que han permitido este atraso, pues no tiene sentido. El alegato es que necesitamos inversión extranjera, y usted se pone a ver esa inversión extranjera que ha beneficiado y ha sido relativamente poco. Entonces, cuando usted establece, por ejemplo, en Chile es un ejemplo a seguir, y aquí no lo han seguido. Chile, el cobre no es de las multinacionales.
El cobre en Chile es del Estado y los recursos tienen por la explotación de cobre en zonas desérticas, ojo, que no es que no sean ecosistemas, son ecosistemas, son vulnerables y todo, pero no hacen parte de la cadena, dijéramos, clave para evitar el calentamiento global. Claro. Y todos los recursos van al Estado. La gran minera, una multinacional, es el Estado chileno. Yo creo que ese es un ejemplo a seguir. Yo le dije a los compañeros de Getrico, si el proyecto de Quebradona fuera un proyecto estatal o un proyecto nacional que permitiera que esas sutilidades sirvieran para que toda la comunidad hiciera algunos cambios en su vocación, que le permitiera mejorar su situación, podemos barajar y volver a dar, porque claro, ya hay distinta. Pero es que el caso aquí es que los recursos que se van a obtener en esa explotación minera, lo que le va a quedar a Colombia y a la comunidad son unas migajas que no compensan ni siquiera mínimamente el daño que se va a hacer. Yo creo que esa es la discusión, Roger, tener, ¿no? Sí, señor. Los 63 billones del ejemplo inicial que usted nos pone sería para el Estado y para el suroeste, sería muy distinto. Oiga, último comentario a propósito de esta situación en el suroeste y específicamente en Jericó. ¿Usted cuál es su opinión respecto de los 11 mineros que fueron denunciados por la multinacional, que fueron imputados, que hoy pues para satisfacción de la comunidad de todas maneras están libres aunque están en el proceso? ¿Cuál es su posición respecto de esa situación de alguien que está defendiendo unos recursos y resulta pues presuntamente vinculada a una responsabilidad penal? Pero además, Roger, que lo han hecho de una manera pacífica. O sea, un ejemplo de resistencia y de desobediencia civil es las que nos han dado estos habitantes de Jericó contra ese abuso de la multinacional. Yo creo que todo el país sabe, pero es bueno repetirlo. De manera fraudulenta, la multinacional se había comprometido públicamente en 2013 a no adelantar labores de exploración minera que no fueran acordados con la comunidad en las 3 veredas donde está principalmente el conflicto. Conflicto porque en esas veredas se van a perder las aguas, se van a perder las quebradas, se van a perder los acueductos. Y obviamente prácticamente todo el territorio va a cambiar la vocación y va a llegar pues un factor ambiental muy nocivo. Entonces ellos lo que han hecho es vigilar que ese compromiso se cumpla. Entonces la multinacional estuvo metiendo gente al escondido a medianoche con carros con las luces apagadas, con las caras tapadas, y lograron montar una plataforma de esas de exploración minera. Y lo que hicieron los campesinos fue que la desmontaron, no la dañaron, la desarmaron, la montaron en un camión y fueron y la entregaron a la policía. Y por eso los quieren meter a la cárcel, por eso los quieren judicializar, por intrigas y gestiones y denuncias de los abogados de la multinacional minera. En contubernio con la fiscalía, porque la fiscalía pidió cárcel para estos campesinos. Por fortuna, pues el juez dijo que estos son unos campesinos inocentes, trabajadores, acusados de secuestro, de daño en cosa ajena, de una serie de delitos propios de delincuentes de verdad, y pues los dejó vinculados al proceso, yo creo que como una cosa nominal, pero yo creo que ese proceso tiene que terminar absolviéndolos. Esos campesinos solo son responsables de defender su territorio de manera pacífica y civilizada. Yo me suscribo la declaración que emitió la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo dijo que el acto de pedir cárcel para estos campesinos era un acto intimidatorio y restrictivo del derecho a la protesta social, y yo le sumaría y de derecho a la desobediencia civil, que es un derecho inalienable. Incluso la Corte ya ha tenido fallos sobre eso. Así que yo expresé siempre mi solidaridad con ellos y los equipos nuestros que tienen algún trabajo en el suroeste los han acompañado en este proceso también. Qué bien, gracias por la claridad. Jorge, ¿comentario final, hermano? No, quería decir que había una persona de yo no sé cuántos años, una persona de avanzada edad que hacía parte de ese grupo de campesinos y estaba imputado que por concierto para delinquir y una cantidad de delitos que pues ni modo. Don Porfirio, que es un personaje lo más querido del mundo, usted no se imagina el personaje que es ese señor.
y concierto para delinquir y secuestro, y no, hombre, una cosa, ¿ah? Pero Jorge, pero entonces es que, ya despidiendo de Jorge, pero es que suena como a película de esas norteamericanas en las que el abuso de los ricos y de los poderosos es tan evidente hasta que llega el superhéroe, hasta que llega el protagonista y contra viento y marea el solito, incluso contra la justicia, pelea el solito. Pero esas películas no son de la vida real. Aquí, ¿qué se puede hacer? No podemos esperar a un Chuck Norris que venga a pelear contra el abuso de una multinacional en connivencia, como usted dice, con la fiscalía y con, mejor dicho, el poder todo contra 11 mineros que representan el bienestar general de una comunidad. Entonces, hay que esperar que lo defienda quién. El Chapulín Colorado tampoco. Entonces, ellos, o sea, aquí demostraron que Superman sí existe, pero que es cuando la comunidad se une férreamente y sale con valor civil a defender sus derechos. Ese es Superman, la comunidad unificada y decidida a defender su territorio y a defender su estilo de vida. Porque es que esto tiene un poco de implicaciones. Esto cambiaría la vocación, pero radicalmente, del territorio. Durante 20 o 25 años, y después ahí sí que quedaría cambiada, porque restablecer costumbres, cultivos, ya se vuelve prácticamente imposible. Así que lo que están haciendo es una cosa, y ellos son Superman en este caso. Qué bien. Qué buena manera de terminar esta conversación con usted, Jorge Gómez Gallego, representante de la Cámara, exdiputado y miembro de las directivas del partido que ya suscribió Dignidad y Compromiso, una alianza con el nuevo liberalismo y con el movimiento independiente de Renovación Absoluta, mira para ir juntos a las elecciones. Primero, según dijo Fajardo, aquí presentamos la noticia la semana pasada, ir con listas unificadas al Senado y a la Cámara, y después decidirán qué pasa con la candidatura a la presidencia, porque esa ya está definida. Sí, no. Dignidad y Compromiso sí tiene ya muy impacto de que el candidato es Sergio Fajardo. Y por ahora no tenemos la idea de que sea candidato. Cuando dijéramos formalmente la presentación, será candidato. Pero los candidatos no cierran las puertas a eventuales alianzas. Eso habrá que mirarlo, pero por ahora, pues hombre, habida cuenta de la persistencia de Fajardo, habida cuenta del avance que ha tenido, dijéramos, en la opinión pública en estas circunstancias, su posición, pues que como ha sido calificado siempre de tibio frente al gobierno de Petro, no ha sido nada de tibio. Y eso pues lo perfila como una persona que podría ser una opción válida y probable. O sea, no es una opción para dejar una constancia, sino con la posibilidad de conseguir los votos suficientes para ejercer la presidencia entre 2026 y 2030. Eso está medio cantado, pero no descartable. A mí no se puedan hacer acuerdos, alianzas, consultas, pero de eso no se está hablando todavía. Estamos hablando de conformar. Ya el sábado hubo la primera reunión en Antioquia de las tres fuerzas, del nuevo liberalismo, de Mira y Dignidad y Compromiso, y yo creo que esta semana ya se empezarán a conocer nombres de candidatos a Cámara en Antioquia que irán en esa coalición que se llama Ahora Colombia. Ahora Colombia. Porque le cuento que la semana pasada estuvo con nosotros aquí Juan Manuel Galán y pues le insistimos en su precandidatura y me parece entonces que con base en eso que usted le está diciendo, muy prudente, muy decente, dijo, no, nada, todavía nada, porque ya tenía en mente esta alianza con Compromiso, con Dignidad y Compromiso y con el Mira, que tiene pues por ahora un precandidato más visible, bueno, aunque Juan Manuel Galán también ha sido muy visible a la presidencia de la República. Y me voy con esto, usted dice al Medellín, ¿cierto, Jorge? Sí, señor, soy hincha del Medellín aunque gane. Aunque es que voy a terminar con un chiste que vi en estos días, ayer o anoche, hablando de la tibieza de Fajardo, que es que Fajardo, y lo muestran pues ahí allá tomándose una foto con el escudo del Medellín, o sea, con razón,
sí, como Fajardo ahí, que no ataquen, pero tampoco se defiendan. Esa es una simplificación. Bueno, la gente en los memes y en eso tienden a simplificar y a hacer cosas que terminan siendo ciertas. Sí, pero lo que pasa es que es muy gracioso, pues por joder en la vida, una doble crítica, ¿cierto? Al equipo del Medellín y por joder en la vida a Sergio Fajardo con el cuento de la tibieza que usted pues dice que con Fajardo no lo ha sido. Me dio mucha risa el de Rodallega con una rama de ruda y dice Rudallega. o qué tal la otra en una silla de ruedas. Oiga, Jorge, o qué tal Rodallega en una silla de ruedas, sentado en una silla de ruedas y los defensores del Medellín allá atrás y aún así. Pero seguimos y lo queremos a que critiquemos la actitud de los jugadores en este último partido. Bueno. O sea, usted es hincha fiel, aunque gane. Muy bien. Jorge, muchas gracias. Muy querido Jorge Alberto Gómez Gallego. Mucha suerte y bueno, lo estaremos molestando más adelante, por supuesto. Claro, aquí a la orden y un saludo a Germán que hacía rato no lo veía. Un abrazo para todos y todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias. Muy amable.